Hi Conversador, bienvenidos una vez más a tu edición favorita de Conversaciones No Tan Random. Como nos hemos propuesto en este nuevo proyecto, el día de hoy tenemos una invitada de lujo que va a estar hablando de lo más natural, una temática muy random o no tan random. Al final de la reflexión tú decidirás si es random o no random. Y es por eso que presentamos a Yaleska Montenegro, nuestra invitada del día de hoy. Bueno, es un placer para mí estar con ustedes hoy y agradeciendo la invitación ante todo y darle las gracias a Dios porque Dios es el que nos abre oportunidades a veces para dar a conocer un poco de lo que Él hace en nuestras vidas. Amén, Yaleska. Hoy tenemos un tema on fire, potente, polémico, de todo, pero el día de hoy vamos a evitar la polémica y tratar de aterrizarlo con mucha seriedad, responsabilidad, pero lo más importante, referencia bíblica, y es: ¿el Espíritu Santo realmente existe? ¿Cómo se manifiesta? ¿O si es tan importante o solo es un tabú que nadie conoce, verdad? Que es una conversación muy random la que hoy en día abordaremos. Principalmente me gustaría que comience nuestra invitada a contarnos su testimonio, cómo aceptó, cómo llegó a los pies de Cristo y las conversaciones o las ideas que tenía respecto a él. Bueno, acerca de cómo podemos decir que mi mamá, desde que tengo 5, 6 años, 7 años, ya nos llevó a una iglesia. Pero realmente decir que naces en iglesia o vas a una iglesia de pequeño, no te quiere decir desde ese momento ya eres conocedor o seguidor de Cristo. No, porque tiene que haber ese momento de que tú lo conoces, que tú te encuentras con Él, que tú lo reconoces. Y creo que en mi vida ya fue como a una edad ya avanzada. Siempre iba a la iglesia, siempre tenía esa actitud de quién es Dios, pero realmente de que yo adquirí el compromiso de servirle, de seguir sus estatutos y también ya conocerlo más de lo que es Dios y también la responsabilidad de aceptar a Dios, pero también de seguir en sus caminos, porque a veces aceptar no es solo aceptarlo por un momento o porque tu familia te presiona o por tantas cosas. Aceptarlo también es aceptarlo con la responsabilidad de que vas a seguir y te vas a permanecer en él. Y creo que eso fue como a los 20 y tantos, creo, cuando ya asumí una responsabilidad de decir, ahora sí voy a servirle a Dios, pero voy a ser responsable con toda la actitud de tener aquella actitud de compromiso con Dios. Amén. Entonces ya Yaleska no es una reconstrucción de cómo fue llegar a los pies de Cristo. ¿Te considerabas oveja negra o crees que te considerabas la oveja negra de la familia? No, oveja negra no. Como tal no, porque creo que siempre tuve como ese temor, siempre tenía ese temor de Dios y sabía que había ciertas cosas, hacerlas estaba mal. Entonces no me considero oveja negra, pero sí no tenía como ese compromiso con Dios y eso de someterme más a Él. Así es, pero cuando nosotros somos niños, en las escuelitas bíblicas se habla bastante de lo que es Jesús y Dios. Y nosotros que hemos ido a escuela bíblica y queremos hablar honestamente, ciertamente hay algo que se desconoce debido a que no se le da una doctrina correcta, una enseñanza correcta, es que hoy en día está siendo un tabú, está siendo algo irrelevante como es el Espíritu Santo. Yo recuerdo ir a las escuelitas y te enseñan que Jesús, que te enseñan el Pentateuco, los libros de la ley, las historias de la Biblia, y que hablan de Dios, pero no hablan del Espíritu Santo. ¿Tú crees que debido a que los niños no pueden comprender al Espíritu, que no pueden comprender lo que es el Espíritu? Creo que, bueno, dependiendo de las habilidades, del entendimiento del niño, pero creo que de una manera que se debe hablar siempre es hablarle de la Trinidad al niño, desde pequeño, que sí sepa que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Que tal vez él en el momento en que estamos hablando de esto en escuelita no lo entienda, no lo comprenda, pero que ya va teniendo la idea de que hay una Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y creo que yo que recuerde en escuela bíblica de niño, bueno, creo que nunca se habla de eso, del que es el Espíritu Santo, o al menos de usar el término de Trinidad. No, solo se usa hablar de Jesús, de su historia, de Dios, pero hasta ahí. Y creo que debería ser importante que de niño se te empiece a hablar de la Trinidad, de que existe entre Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que también
está ese cero, el Espíritu Santo, y que alguien cercano a ti, no lejano a ti. Sí, porque en Génesis, si tú puedes buscar en Génesis 1:2, dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la agua. Entonces muchas veces solo se centran en la creación y omiten esa parte que tiene mucha importancia, porque hoy en día tenemos una decadencia de lo que es el Espíritu Santo. Nosotros comenzamos a escuchar el término Espíritu Santo, porque yo te voy a ser honesta, cuando yo entré a la preadolescencia. Pero a mí me da esa duda, ¿qué es Espíritu Santo? ¿Será que Espíritu Santo solo es hablar en lenguas? Incluso era muy incrédula, me daba terror que hablaran en lengua. Vos sabés que nuestra mamá es bien usada y yo decía, qué raro, qué rarito, qué locura. En mi mente no podía procesar qué era eso, porque yo solo conocía a un padre y a un hijo, no conocía a un consolador. Y precisamente el Espíritu Santo es importante, porque sabemos que cuando Jesús asciende a los cielos, es cuando Él dice que no nos va a dejar huérfanos, que no nos va a dejar solos, sino que va a dejar a un consolador, que es el Espíritu Santo. Y muchas veces es menospreciado. Decimos Espíritu Santo en los cultos, bienvenido, bienvenido, pero no sabemos quién es el Espíritu Santo y cómo obra. Pues sí, como lo que tú estás hablando, lo dice en Juan 14:16, que dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice para siempre, entonces está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y es cierto, a veces pedimos que el Espíritu Santo ministre en un lugar, pero si no lo conocemos, ¿cómo el Espíritu Santo va a estar en ese lugar? Tiene que haber un encuentro íntimo tuyo y la necesidad en tu vida de tener al Espíritu Santo, porque tiene que ser el invitado a ese lugar. Entonces estamos viendo que vamos a romper el primer esquema, el primer tabú, que el Espíritu Santo es un adorno. Muchas veces hemos creído que es un adorno, que es Jesús y que no tiene relevancia, que solo hay relevancia entre el Padre y el Hijo. Entonces ahí vemos por qué surge como una necesidad que el Espíritu Santo tome el lugar, que es el Consolador, y dice que purifica el templo, que nos ayuda en nuestras aflicciones, que nos da fuerza en nuestra debilidad, que nos ayuda en la prueba, y también se manifiesta de diferentes maneras, porque como hablamos del don de lengua, cuando hay don de sanidad. Más adelante vamos a estar hablando con base bíblica respecto a lo que hacen los dones del Espíritu. Pero muchas veces hoy tenemos una juventud que le teme conocer al Espíritu Santo, y por eso se frustra y no entiende lo que es estar en un nivel espiritual, porque eso te lo da el Espíritu Santo. Pero es que es difícil que el Espíritu Santo tome un lugar en tu vida si tú le temes. O eres incrédulo. O dices, no, es que el Espíritu Santo no puede hacer que yo llore de esa manera. O el Espíritu Santo no puede hacer que yo dance o cante de esa manera. No, porque para mí eso es ridículo, es tonto. Pero si tú lo ves desde esa perspectiva, nunca vas a ser lleno, nunca vas a ser tocado por Él. Porque, y lo hablo desde mi experiencia, yo era de esas personas que casi no le gustaba eso de la manifestación del Espíritu Santo, de estar llorando, de ser ministrado por la presencia, de ser vulnerable. No me gustaba eso, es que se viera la gente ahí con el moco tendido, como decimos, con el lagrimero en la cara. Pero producido. Sí, pero también conforme va pasando tu vida, podemos decir así, conforme va pasando tu vida en iglesia, conforme va pasando el tiempo, en ti surge esa necesidad, que cuando ves a otros llenos, tú quieres ser lleno del Espíritu Santo. Entonces ahí es cuando, desde mi perspectiva o desde mi testimonio, yo lo digo de esta manera, yo ya comencé con una oración diferente. Y yo comencé a decirle, Espíritu Santo, Señor, Dios, yo quiero sentir ese toque de tu gloria. Y no me importa si me tengo que llorar o no sé, porque cero producida, pero dentro de mí estaba esa necesidad de sentirlo, de sentir ese toque de su gloria, de sentirme, como dice, sanada, porque el Espíritu Santo sana esas heridas en tu momento. Y creo que ese fue el momento que yo ya me abrí, o dije, ya no lo veo como algo tonto, ya no lo veo como algo ridículo, lo veo como algo que mi ser tiene necesidad de sentir ese toque de su gloria. Así es. Precisamente conmigo fue algo similar. Yo soy una persona que amo la lógica. Me encanta la ciencia, me encanta el porqué. Y yo cuando comencé a tomarme más en serio lo de mi comunión con Cristo, la santidad de Cristo, conocer a un padre, pero también a un hijo, porque dice la palabra
que primero tenemos que llegar al Hijo para después llegar al Padre. Pero yo sentía como que algo estaba incompleto y yo decía, pero si yo amo al Espíritu Santo, pero yo no conocía a ese Espíritu Santo. Y recuerdo que, como dices tú, me dispuse a conocerlo y de repente fue una conexión. Y no solo hablar en lengua, tener el Espíritu Santo, pero ya comencé a sentir como que dentro de mí habitaba un ser como mi mejor amigo y que era mi mentor, que me corregía, porque tú sabes mi vieja yo como era, y a veces quiere volver a salir muy odiosa, muy así, muy prepotente, muy mandona, y comenzaba ese ser dentro de mí a decirme, no, tal cosa, piénsalo, no, así no es, así no es, así no es. Y comencé a amar tener esa presencia de esa persona, porque me di cuenta que teniendo al Espíritu Santo, porque se va a manifestar de diferentes maneras, que lo vamos a leer, pero en mi caso así fue, se convirtió en mi mentor, se convirtió en, como dices tú, en ese sanador. Cuando yo decía estoy bien, pero por dentro me decía el Espíritu, no estás bien, tienes que ser vulnerable, tienes que sanar y poder llorar. Y podemos decir que es una conexión. Ahora el Espíritu Santo es mi mejor amigo, lo es todo. Y hay tiempo que se contricta porque no somos perfectos. Y entro en una angustia cuando Él se va, porque así lo dice su palabra, que el Espíritu se contricta cuando nosotros hacemos cosas que no le agradan. Y es difícil, pero es bonito saber que realmente ese Espíritu Santo tiene una funcionalidad, que no es un accesorio para las canciones, para que digamos, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, manifiéstate, y que no pase nada. Porque en cierta verdad en las canciones, ¿por qué se necesita llamar al Espíritu Santo? El primer dato que tenemos es que cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, que precisamente los discípulos los orientó que no salieran de Pentecostés hasta que fueran llenos del Espíritu Santo, porque les iba a dar la fuerza para lo que se aproximaba, porque sabemos que allí comienza la persecución que vivió la iglesia de Dios, y sin esa fuerza que le dio el Espíritu Santo no fueran podido. Porque cuando nosotros no queremos nada, cuando no queremos rendir, ahí está ese espíritu que nos da ánimo. Es que creo que con el Espíritu Santo pasa lo mismo que con la fe. Si no lo crees, no va a servir de nada. Y si no tienes esa fe o esa convicción, no sirve de nada. Entonces tienes que creerlo, y no solamente creerlo de labios para afuera, sino de labios para adentro, en tu interior. Y a veces creo que queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero también no queremos sacrificio, o decir, el Espíritu Santo, como lo dice en su palabra, Él no mora en vasos sucios. Y si queremos que Él more en nosotros, tenemos que poner de nuestra parte, dejar todas aquellas cosas o el viejo yo, y tratar de verlo más como un amigo y no como un enemigo, o no más como un dictador, sino que simplemente es esa voz o esa conciencia que te hace decir, hija, yo sé que eso te agrada, hija, yo sé que eso te llama la atención, pero no está bien que lo hagas. Y créanme, cuando ya tienes esa conexión con Él, te lo hace sentir en tu espíritu. Y aunque digan tan así, tan literal, pero se escucha como aquella voz en tu interior diciéndote, no hagas eso. Como un pepito. Eso no te va a llevar a nada bueno. O no me gusta que te ponga eso, porque sí, el Espíritu Santo te hace sentir las cosas. El Espíritu Santo cuando transforma tu ser. Me gusta esa experiencia, a ti que te encanta, que eres amante del make-up, del vestuario. Cuéntanos esa experiencia. Ya experiencias llenas cuando le das libertad, porque el Espíritu Santo necesita ser invitado y necesita ser un buen anfitrión para que Él no desee irse. Y tienes que obedecerle a lo que Él te diga, porque si no se va a ir. Pues sí, yo, como parte de lo que el Espíritu Santo sigue haciendo en mí, porque es algo que es un trabajo de todos los días, es algo que Él va a seguir transformando mi ser cada día más. Pero yo sí era muy amante del maquillaje, por así decirlo, me gustaba mucho y me maquillaba bastante. Y no estoy diciendo que hay algo de malo, claro, con pudor y decoro, pero yo creo que era más como una obsesión más por los labios rojos. Los labios rojos era como mi debilidad y me encantaba, y comprar labiales sin importar el costo. Habido por haber rojos, sí, ese era mi color como predeterminado y era por el que me encantaba. Y hasta la iglesia iba con los labios rojos. Y un día, cuando ya estaba, como le digo, en esa transformación, yo me alisté para ir a la iglesia.
y me puse como 3 o 4 tonos del rojo y yo todos decía que me quedaban feos. Y no sentí, y me los cambiaba y me los cambiaba y me los cambiaba y me los cambiaba, como 4 o 5 tonos de tonos rojos, pero diferentes rojos. Yo probé y hasta dentro de mí dije, hombre, Dios quiere, o el Espíritu Santo quiere que yo no vaya a la iglesia con la boca roja, no le gusta, con estos labios rojos. Y no pude ir a la iglesia así, me tuve que quitar mis labios rojos. Y entonces sí creo que Dios transforma y el Espíritu Santo te hace sentir cuando algo a Él no le agrada, y tanto de tu aspecto físico como de tu aspecto externo y interno. Cuando tú dices cosas que dices, eso no lo diste de decir. Exactamente. A mí me pasa mucho. A todos. La pata y yo, todos. ay, perdóname, Espíritu Santo, y escucho la voz, componte, qué barbaridad. Pero eso es verdad, pero precisamente lo puedes encontrar en el versículo bíblico en 1 Corintios 12, del 7 al 30, pero vamos a leer solo una porción, donde se dice que el Espíritu Santo le da una manifestación especial a cada uno de nosotros para ayudarnos, para ayudar a los demás. Dios le da por medio del Espíritu la capacidad de impartir consejos sabios, otros tienen el don de hablar con mucho conocimiento, y el mismo Espíritu que se lo ha dado a unos le da la capacidad de sanar enfermos, de realizar milagros, de profetizar. ¿Se imaginan? Estamos hablando de un mover sobrenatural, porque para lo natural la sanidad es locura. Para el mundo natural profetizar es locura. Pero la parte de sanidad muchas veces creemos que solo es en enfermedad y tiene que ver mucho con la liberación de ataduras, de heridas, como tú decías, de cicatrices, y eso es sanidad. No solo está enfocado en un término de enfermedad, de física, sino que aparte. abarca más, porque muchas veces la iglesia de Dios está herida, y mediante la manifestación de su Espíritu, como dice, que se manifiesta para sanar, para dar libertad, y profetiza para qué, para redarguir a su pueblo, y también para dar una amonestación y dar palabra de vida. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo no es un intruso, no es un accesorio. Sí, dice que se manifiesta también en lenguas, y sabemos que la manifestación en lengua es una codificación de, podemos decir, de ideas, podemos decir de oraciones secretas, de rompimiento, que obviamente son necesarias en el mundo espiritual. Pero muchas veces no comprendemos eso, y muchas veces tú hablabas que estamos llorando y se nos quita lo producido. Es como yo te voy a explicar. Te voy a contar mi experiencia danzando. Yo decía, ay no, eso es de loco, ni que no, Dios, yo nunca voy a danzar, qué horror. Y un día yo sentí la presencia, como que me olvidé de lo que estaba a mi alrededor, y yo no sé, yo solo sé que yo dancé, y después amanecí ligada, andaba con unos madres tacón, no sé cómo no me quebré los pies. Eso es cuando es genuino, porque si fuera sido fingido me quiebro el pie. Y sucedió, pero como dices tú, solo tienes que decirle, Espíritu Santo, toma tu lugar, porque dice que Él no es usurpador. Darle la libertad. Porque si no le das esa libertad al Espíritu Santo de que Él haga contigo o te use de la manera que a Él le plazca, no va a haber, porque Él tampoco va a entrar a tu vida sin ser invitado. Entonces tienes que invitarle. Y como dije anteriormente, en esos momentos de tristeza o de lo que estés pasando en tu vida, es donde es el momento, creo, que le deberías de hacer esa invitación, que Él entre a tu vida, que toca lo más profundo de tu ser. Porque de mi experiencia yo lo hice en un momento de pérdida, donde ya perdió a mi abuelito, y cuando él falleció, creo que, bueno, las personas que han pasado por eso sabrán que es un dolor profundo, que aunque la gente te dé miles de consejos, nada te va a curar o nada te va a restaurar. Y creo que en ese momento de mi vida fue el momento donde yo sentí que necesitaba más del Espíritu Santo, y fue donde lo comencé a orar y a pedirle que fuera Él el que me diera la sanación por el momento que estaba pasando, que fuera Él el que me diera eso de poder recordar a mi abuelito, pero no con tristeza ni con dolor, sino con agradecimiento por los años que lo tuve conmigo. Y sí, fue un momento difícil, pero creo que el Espíritu Santo me ayudó
a sanar muchas heridas, mucho sufrimiento, y donde solo necesité tener mi corazón contrito y humillado ante Él para que Él sanara y restaurara lo que estaba quebrantado en ese momento en mi vida. Así es, Él puede sanar cualquier herida. Algo muy importante también es que lo dice Lucas precisamente, que es el que nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir pregonando su evangelio. Lo dice Lucas 4:18. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Es lo que tú estabas hablando, de los oprimidos, de los quebrantados, incluso de los ciegos, no solo naturales, sino de los espirituales, que hay muchos. Y es importante ver que el Espíritu Santo para mí sí tiene chamba. Sí tiene chamba, es el que trabaja 24/7, no descansa, al igual que Jesús y Dios, pero tiene una gran responsabilidad porque dice que fue dejado acá para ser el consolador de para ser el consolador. Y es importante saber que Él está con nosotros, que no estamos solos, que tenemos un Padre que se nos llevó a nuestro hermano mayor Jesús, pero no nos dejó solo. Y Jesús también nos hace ver que nos iba a dejar un consolador. Pero muchas veces se nos olvida y creemos que el Espíritu Santo es un accesorio y que no sirve para nada, pero no vamos a poder romper este esquema, este tabú, hasta que lo conozcamos. Pero ahorita, ya me preocupo porque hay una decadencia. Los jóvenes no quieren saber nada del Espíritu, no quieren darle lugar al Espíritu Santo. ¿Tú crees que por qué debido a esto? Bueno, lo hablo desde mi manera de ver, porque yo también fui joven. Una de las cosas, bueno, ya soy más o menos, tengo 26 años, voy a cumplir 27, pero ya voy entrando en esa etapa donde uno ya logra ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Creo que lo que pasa hoy en día con los jóvenes, el caso, ya sabemos que en las iglesias, decir así, las que están llenas del Espíritu Santo, con aquel fervor del Espíritu Santo, son las personas mayores que se someten, oran bastante, ayunan bastante. Y creo que hoy en día el joven es por falta de, no que no lo conozcan porque, o no conozcan qué es la Trinidad o que existe un Espíritu Santo, porque ya cuando vamos jóvenes y vamos desarrollando eso, sí, en ciertas iglesias se habla de lo que es el Espíritu Santo, pero a veces creo que es porque no queremos asumir ese compromiso en lleno de servirle a Dios y de tener ese toque del Espíritu Santo, o nos parece a algunos ridículo, como decíamos, o nos parece innecesario tener el Espíritu Santo, o no nos gusta que nos regañe, o no nos gusta. Pues exactamente, queremos falta de compromiso. Y también creo que una parte también es de la modernidad. Estamos en un mundo tan moderno donde a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Entonces la gente ya se está acostumbrando a que los cultos sean unos cultos, por así decirlo, programados, de llegar, orar, hacer una oración, cantar unos cuantos coros de oración, recibir la palabra, despedirnos, irnos para nuestra casa. Tipo protocolo. Sí, exactamente. Entonces siento yo que a veces, entonces los jóvenes se van acostumbrando a eso. Y si los que dirigen la iglesia o los que están llevando al campo, no tienen como ese discernimiento de espíritu y ver que el Espíritu Santo es necesario que lo conozcamos en nuestra vida y lo tengamos en nuestros corazones siempre, entonces ya el joven se va a ir acostumbrando y así va a estar toda su vida. Y es triste ver que eso está decayendo en las iglesias, que no hay tanto toque del Espíritu Santo, no hay tanta llenura de él, y que los que están más llenos del Espíritu Santo son las señoras mayores. Y entonces cuando las señoras mayores falten, entonces no va a haber nada. Va a hacerse el meme. Los jóvenes están preparados. Exactamente. Acompáñenme a ver esta triste historia. Y creo que también es por falta de compromiso. A veces queremos recibir muchas cosas de Dios o recibir mucho de Dios, pero no queremos recibir ese compromiso. Y tener al Espíritu Santo es comprometerte con Dios, comprometerte con el Espíritu Santo y también buscarlo siempre. ¿Y cómo se busca el Espíritu Santo? Orando, ayunando, clamándote, y no necesariamente que lo hagas en un lugar público, en tu cuarto, en tu casa, y si lo quieres hacer en la iglesia solo lo puedes hacer, pero es buscando el rostro de Dios y buscando el Espíritu Santo, porque si tú no buscas esa llenura, ¿cómo la vas a recibir?
Y lo más curioso es que usted puede ser la más millonaria, la más fashionista, la más dura, como dice, la más intelectual, la más galardonada con premios Nobel. Pero usted no va a poder comprar al Espíritu Santo, no va a poder seducir al Espíritu Santo. Y es que también creo que cuando ya una vez fuiste llena del Espíritu Santo, quieres recibir ese dinero a cada rato. Creo, no sé, me ha pasado a mí ahora. Ya lo veo, quiero más. Y ahí es cuando lo enamoras. Porque tú también tienes que enamorar al Espíritu Santo, no lo tienes que ver como algo lejano a ti, lo tienes que ver como algo cercano. Entonces le tienes que decir en tantas cosas que le puede decir uno al Espíritu Santo, de agradecerle por tanto, agradecerle por el simple hecho de amanecer con vida todos los días, agradecerle por tanto que hace en el mundo. Entonces creo que sí puedes llegar a sentir esa llenura del Espíritu Santo, pero si ya con tu corazón dispuesto a que Él te lo llene. Sí, Aleska, y algo curioso es que estamos viviendo los últimos tiempos, para nada es novedad. Ya los Simpsons, si lo dicen los Simpsons, si lo creen, ¿verdad? Pero si lo dice la Biblia, no, les cuesta creer. Pues ya lo dijo los Simpsons. Y precisamente Joel, el profeta Joel, en el capítulo 2, verso 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pero esto se refiere a los últimos días. Y algo muy curioso es que nosotros ya hemos visto manifestaciones en el caso de la universidad en Estados Unidos, qué hermoso, ¿verdad? Donde hubo una llenura, duró varias semanas, y podemos ver que era algo genuino, que la gente llegaba, o sea, tú sabes el contexto de globalización de Estados Unidos, y ver que era un derramamiento genuino del Espíritu, que los estudiantes apenas ponían sus pies en ese lugar, eran llenos. Pero eso también es una alerta, una alerta que se está cumpliendo y que tenemos que aprovechar, porque gloria a Dios por lo que queremos ser arrebatados, y sabemos que cuando seamos arrebatados también el Espíritu de Dios es quitado. Pero también aquí se ha debatido mucho sobre si vamos a pasar a la tribulación o no, y ahí se siguen agarrando del changorro los super rabinos, los superdotados teólogos. Pero ¿te imaginas estar y el Espíritu Santo ya haya sido retirado? Porque puede ser, como tú sabes que la verdad es relativa, puede ser que unos acierten y si el Espíritu Santo se ha retirado y todos vivamos la tribulación, o puede pasar la opción B, porque hasta que pase vamos a darnos cuenta. Porque no tenemos que andar peleando por eso. Pero te imaginas el gran dolor de que un espíritu, un consolador, un refugio, un direccionador sea retirado. Sería un caos. Sería un caos, y también nuestros corazones se sentirían solos, vacíos. Y entonces creo que sí existiría un caos, y lo más triste sería ver que personas que conocen de la palabra de Dios o son cristianos viven ese momento tan difícil. ¿Te imaginas la tierra sin ese consolador, ese que nos da sustento, que nos ayuda, que nos alienta, que nos motiva? Entonces se sentiría aquella tristeza en nuestros corazones siempre. Sí, y muchas veces no apreciamos a ese consolador. Muchas veces lo menospreciamos, pero no solo al Consolador, sino al Padre y al Hijo. Y qué hermoso saber que ellos trabajan de una manera espléndida, como tú lo dijiste, en una Trinidad, que cada uno es el encargado de hacer cosas sobrenaturales, pero a mí me enamora saber el labor que tiene el Espíritu. Yo me lo imagino, o sea, también el labor que tiene Dios, que te imaginas que puede estar en cualquier momento, en cualquier lugar, o sea, es omnipotente, omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve, pero incluso también ese Espíritu que nos cuida tanto. Pero ya para ir cerrando, porque ha sido una conversación muy amena, nosotros podemos pasar hablando 10 horas sobre el Espíritu Santo, sobre nuestras experiencias con el Espíritu Santo, porque sabemos que Él va a obrar de diferentes maneras con cada uno, conforme a nuestros dones que Él nos ha entregado, conforme a las áreas, conforme a la misión que tengamos. Pero si tú no lo conoces, lo primero para mí que yo tengo que decir, que lo hemos dicho ya para ir cerrando, para recordar, si usted quiere reencontrarse con el Espíritu Santo o encontrarlo, conocerlo, lo primero es que tiene que dejar cero incredulidad, tiene que creer, tiene que darle su lugar.
tiene que invitarlo a que Él pueda morar en usted, que Él pueda entrar en usted. Pero también es como una relación, usted tiene que cultivar ese vínculo día a día, esa relación. ¿Qué más puedes aportar? Bueno, como ya para terminar, me gustaría leerles en 1 Corintios 6 del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así, amén. Como lo dijo en 1 Corintios 6 del 19 al 20, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y todo lo que respire, alabe a Jehová. Y es por eso que tenemos que seguir alabando al Señor y glorificando, cuidando nuestro cuerpo, no más que podamos, porque como dijimos, es tanto nuestro lo que se ve como también lo que no se ve. Tenemos que cuidarlo de todos esos pecados que a veces nos alejan más de Dios y del Espíritu Santo. Y que nosotros decimos que no son pecados, hijos. Queremos justificar todo muchas veces. Pero los injustificables. No hay pecado chiquito ni grande. Todos son pecados, no hay mentira chiquita, mentira es mentira. Ni piadosa, ni mentira para vivir. Bueno, ha sido un placer estar con todos, Conversa Lovers. Nos vemos hasta la próxima conversación no tan random, esperando que este episodio haya sido una herramienta de edificación para tu vida. Nos despedimos desde Nicaragua para todo el mundo. Saludos a México, Venezuela y Argentina, y a todo Centroamérica y hasta donde llega este podcast. Nos vemos próximamente. Saludos, se despide Yaleska Montenegro. Un placer estar con ustedes y espero nuevamente otra vez estar con ustedes. Claro que sí, regresar para hablar del matrimonio, casarse o no casarse. Eso será en otra conversación no tan random. Nos despedimos.